Hola a todos. En este video vamos a explicar en qué consiste la paridad y la simetría de funciones, que son características que poseen las funciones dependiendo de cuáles sean estas. Muy bien, entonces aquí vamos a ver que tenemos condiciones para que una función pueda ser par o condiciones para que una función sea impar. La condición esencial para que una función sea par es que la f de x debe ser igual a la f de menos x. Y si esto se cumple, en su simetría veremos que la gráfica presenta justamente una simetría respecto al eje y. Ahora, la condición para que f sea impar es que la f de x sea igual a menos f de menos x. Y si se cumple esto, entonces en la gráfica observaremos que la simetría es respecto al origen. Bien, pongamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una y que es igual a f de x y esto es igual a x cuadrado. Bien, si yo quiero saber si esta función es par, entonces lo que yo debería hacer es calcular f de menos x. Entonces calculemos f de menos x. Bien, si f de x es x cuadrado, f de menos x significaría poner en lugar de la x una menos x y eso elevado al cuadrado, es decir, menos x al cuadrado. Pero ustedes saben que menos x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Por lo tanto, acabamos de ver que en este caso f de x es igual a f de menos x, ya que x cuadrado es el resultado de f de x y en el caso de f de menos x también es x cuadrado. Por lo tanto, f de x es igual a f de menos x y es x cuadrado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que f es par. Muy bien, si f es par, entonces ya no puede ser impar. Por lo tanto, si ustedes prueban que una función es par, ya no deberían probar que la función sea impar. Sí, también hay funciones que no son pares ni tampoco impares. Bien, ahora, la condición para que f sea impar es que f de x sea igual a menos f de menos x. Veamos un ejemplo. Si y es igual a x cubo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo mi función, primero voy a probar si es que es par. Por lo tanto, debería calcular f de menos x. F de menos x es igual a menos x, pero ahora elevado al cubo. Y ustedes saben que un número negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo, es decir, esto sería menos x al cubo. Por lo tanto, como vemos aquí, mi f de x, que es x cubo, no es igual a mi f de menos x, que es menos x cubo. Por lo tanto, la función no es par. No es par. ¿De acuerdo? Pero si no es par, puede suceder que sea impar. Entonces, para ver si es impar, debería cumplir esta condición. Fíjense que aquí yo debería construir ahora menos f de menos x. Entonces, construyamos. Menos f de menos x sería igual a menos f de menos x. Pero f de menos x ya sabemos que es este resultado que tenemos acá. Es decir, menos x cubo. Y finalmente, menos por menos, pues tenemos más x cubo. Y como ustedes ven, mi f de x sí ha sido igual a menos f de menos x. Por lo tanto, aquí puedo concluir que mi función es impar. ¿Ya?
Veamos otros ejemplos. Si yo tengo esta función y igual a x cuarta más x sexta más x cuadrado, pues veríamos ya casi muy rápidamente que esta función es par, debido a que estas potencias justamente son pares. Sin embargo, veamos. F de menos x, pero aquí tenemos bases negativas elevadas a potencias pares, lo que haría que esto a la final tenga valores positivos. Entonces, esto va a ser igual a x cuarta. Por lo tanto, aquí yo puedo concluir que f ha sido par. Muy bien, entonces si f es par, ya no necesito probar que sea impar. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo y igual a x cubo menos x quinta. Bien, dada que las potencias son impares, lo más probable es que sea una función impar. Veamos. F de menos x sería igual a menos x, pero elevado al cubo, menos x, pero elevado a la quinta potencia. Ahora, base negativa elevado a una potencia impar sigue siendo negativo. Me va a quedar menos x al cubo, menos, y aquí también sucede lo mismo, menos x quinta. Aquí, haciendo operación entre signos para romper el paréntesis, tendríamos menos x cubo más x quinta. La pregunta aquí es, ¿f de menos x es igual a mi f de x original? No, por lo tanto, f no es par. F no es par. Pero, si f no es par, puede ser que sea impar. Entonces, para ver si es impar, tengo que construir menos f de menos x. Pero f de x ya lo tengo construido, está aquí. Antes le damos a esto un signo menos. Menos x cubo más x quinta. Si rompemos este paréntesis, pues tendremos x cubo y menos por más es menos, entonces tendremos menos x quinta. Como vemos aquí, menos f de menos x es igual a mi f de x original. Por lo tanto, f ha sido impar. Casos especiales son las siguientes funciones. F de x igual a seno de x es impar, como veremos en su gráfica. Otra función importante es que f de x igual coseno de x es par. ¿Sí? En el caso de la primera función, seno de x, significaría que, por ejemplo, seno de pi es lo mismo que menos seno de menos pi, porque la función es impar. En cambio, en la función coseno, dado que es par, yo podría, por ejemplo, decir que coseno de pi es igual a coseno de menos pi, dado que la función es par. Finalmente, veamos para este ejemplo. Tenemos nuestra f de x igual a x más e a la x. Construyamos f de menos x. Pues sería menos x más e, y en lugar de la x, menos x. La pregunta es, ¿esta función es igual a esta? Pues no. Entonces, no es par. Pero si no es par, puede ser que sea impar. Entonces, construyamos ahora menos f de menos x. Pues esto sería anteceder un signo menos a esto que ya habíamos construido.
menos x más e a la menos x. Al romper el paréntesis, mediante operaciones de signo, tenemos x menos e a la menos x. Entonces, como podemos ver aquí, menos f de menos x no es igual a mi f de x original. Por lo tanto, esta función no es impar. Entonces estamos ante un caso en que esta función no es ni par ni impar. Ahora veamos de qué se trata la composición de funciones. La composición de funciones es una operación especial entre funciones. Si bien es cierto, nosotros podemos sumar dos funciones, podemos restar dos funciones, podemos multiplicar dos funciones y también podemos dividir dos funciones. Pero aparte de estas operaciones básicas, también podemos hacer la composición entre dos funciones. Muy bien, vamos a explicar esto de la siguiente manera. Si yo parto de un conjunto de elementos, por ejemplo, la recta del eje X, aquí vamos a encontrar valores de X. Entonces, si yo tomo un elemento de X y le aplico una función f, lo que vamos a obtener como resultado será una f de X, ¿verdad? Porque hemos aplicado la función f a este punto X. Muy bien. Ahora, si vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pero no tomando valores de X, sino partiendo desde este conjunto, es decir, ahora este va a ser el conjunto de partida y el conjunto de llegada será este otro de acá, lo que sucederá es que al aplicarle una función como g, por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir es que el resultado se convertirá en una g evaluada en f de x. En otras palabras, lo que está haciendo esta operación es meter una función dentro de otra función. Fíjense que aquí el dominio de la función f son todo este conjunto de valores admisibles para mi función f. Pero el dominio de la función g, en cambio, es el rango de esta función f, porque son todos estos valores que se obtendrían al aplicar f a los diferentes valores de mi primer conjunto. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta composición de funciones sería el rango de mi función f. ¿Sí? Ok. Entonces, el dominio de g de f de x será igual al rango de f de x. Muy bien. Ahora, una forma de escribir esta g de f de x es la siguiente. G de f de x se escribe como g o f de x. ¿Sí? Esa es la forma en la que ustedes van a encontrar en los diferentes textos de cálculo, como g o f de x. Pero no se olviden que g o f de x es lo mismo que g de f de x. Así como si ustedes encuentran, por ejemplo, f o g de x, esto va a ser igual a f evaluado en g de x. Por lo tanto, ustedes ven que esto es muy sencillo. Simplemente f o g de x significará que yo voy a poner la función g dentro de mi función f. Ahora veamos unos ejemplos. Digamos que mi función f es 5x cuadrado más x y que mi función g de x es seno de x. Vamos a calcular f o g de x. F o g de x, pues ya sabemos que es f evaluado en g de x. Lo que va a significar que yo voy a poner la función g dentro de mi función f. Mi función f es 5x cuadrado más x. Entonces, en cada x que yo vea, voy a poner toda mi g.
Por lo tanto, esto de aquí será igual a lo siguiente. 5, aquí tengo un valor de x al cuadrado. En lugar de esta x pondré seno de x. Seno de x, pero al cuadrado, más, y en lugar de esta x, de nuevo mi g de x, que es seno de x. Bien, ahora hagamos la composición g o f de x. G o f de x es g de f de x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí en cambio es poner la f de x dentro de la g de x. Nuestra g de x es seno de x. En cada x que veamos deberemos poner toda nuestra función f. Por lo tanto, el resultado será el siguiente. Seno, y en lugar de esta x, toda mi f. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a calcular f o f de x. Significará que voy a poner dentro de la f la misma f. Por lo tanto, en cada x que vea deberé poner toda mi f. Es decir que f o f de x es f de x. Y esto será 5. En lugar de esta x, toda la f de x, que es 5x cuadrado más x. Pero fíjense en que está al cuadrado. Más, en lugar de esta x, toda mi f de x. 5x cuadrado más x. De este modo ya encontramos f o f de x. Finalmente, g o g de x, pues procedemos de la misma manera. Sería g evaluado en g de x. Y esto va a ser igual a seno, y en lugar de x ponemos la g, que es seno de x. Ahora vamos a ver las formas de las gráficas de las funciones pares e impares, que como habíamos dicho presentan cierta simetría. Si nosotros entramos a una página como Desmos, esta tiene una calculadora gráfica. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso de la función y igual x al cuadrado, la cual, como vimos, presentaba una simetría de forma con respecto al eje y. Entonces fíjense aquí que si nosotros nos centramos en el eje y, tanto al lado derecho como al lado izquierdo se observa la misma forma de la gráfica. Por lo tanto, esto muestra que la simetría es con respecto al eje y, como en toda función par. Ahora, si la función es impar, en cambio tenemos simetría con respecto al origen. Es decir, esta simetría no es con respecto ni al eje y ni al eje x, es con respecto al origen, ¿sí? Entonces fíjense que la forma que tenemos aquí es la misma forma que tenemos hacia abajo, siempre y cuando tomemos en cuenta el origen. Ahora, si queremos ver una función que no es par ni impar, puede ser la función y igual x más e a la x, más el e a la x o el exponencial a la x. Lo podemos buscar aquí en funciones como miscelánea, y aquí exp. Abrimos y cerramos paréntesis y ponemos una x. Entonces fíjense en cambio aquí que tenemos una función que no es simétrica respecto al eje y ni tampoco al origen. Esto indica que esta función no es par ni impar.